Hola señores, manejo eficiente del nitrógeno en el cultivo de trigo. ¿En qué momento aplicar y cuánto de nitrógeno aplicar? Para responder a estas preguntas, nosotros estamos realizando una serie de ensayos que empezamos ya en la zafra pasada y lo extenderemos por lo menos 2 o 3 zafras, con el principal objetivo de brindar a nuestros clientes una información segura de cuál es el mejor momento y la dosis ideal para aumento de productividad, pero principalmente aumento de rentabilidad del cultivo. Y les quiero presentar a través de este trabajo los datos preliminares de este ensayo que estamos realizando. Pero antes, lo que debemos entender en el cultivo de trigo es lo siguiente. ¿Cuándo de facto empieza la fase reproductiva del trigo? Se tiene generalmente una idea errónea de que la fase reproductiva del trigo empieza cuando el trigo llega a la antesis o el espigamiento. Pero la antesis es apenas una caracterización morfológica visual de un evento que ya ocurrió mucho antes en el ciclo del cultivo. ¿Y cuándo de facto entonces el trigo entra en la fase reproductiva? Cuando esta estructura denominada de doble lomo surge. Esta estructura caracteriza la transición de la etapa vegetativa para la reproductiva, porque es el momento de la diferenciación floral. Acá empieza ya el desarrollo de la espiga. Y en la fase de espiguilla terminal, nosotros ya tenemos prácticamente el tamaño de la espiga definido, con el número de espiguillas definido. Esas espiguillas van a atraer el número potencial de granos que la espiga puede producir. Entonces, esta fase, doble lomo, coincide más o menos con el inicio de macollaje y la espiguilla terminal más o menos en inicio de elongación. Entonces, vea que en el inicio ya de desarrollo del cultivo nosotros ya tenemos la transición de vegetativo para reproductivo. En ese momento estamos definiendo el número de plantas por metro cuadrado y el número potencial de granos ya empezamos a definir en ese momento. Entonces, toda acción de manejo que realizamos en ese momento es de suma importancia y va a influir directamente en el potencial del cultivo de trigo. ¿En qué momento aplicamos? Nosotros posicionamos 4 dosis de nitrógeno en la fase de doble lomo y 4 dosis de nitrógeno en la fase de espiguilla terminal. ¿Cómo nosotros identificamos esas estructuras? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Una lámina de esas antiguas de afeitar, seccionar la planta y con el auxilio de una lupa de 50 a 60 veces se puede identificar estas dos estructuras, el doble lomo y la espiguilla terminal. En el momento que realizamos la aplicación del nitrógeno en doble lomo, el trigo estaba a inicio de macollaje, como en la foto se ve acá, y alrededor de 20, 21, 22 días de haber emergido el cultivo. Y la segunda aplicación lo realizamos en espiguilla terminal con una diferencia de alrededor de 12 a 13 días. Y el ensayo fue realizado con la variedad Tepiosonic en la fecha 28 de mayo de 2020, alrededor de 90 semillas por metro lineal y la fertilización de 250 kilos de 12-15-15, o sea, 30 kilos de N ya en la base para el arranque del cultivo. Y podemos ver acá en las fotos la diferencia de las dosis, la influencia de la diferencia de las dosis en el cultivo. Vean, 0 de nitrógeno, como tenemos una planta con menor producción de biomasa, hay una cantidad menor de espigas, el tenor de clorofila también es menor, pero a medida que vamos posicionando el nitrógeno con 40 kilos, 60 kilos y 80 kilos se nota una diferencia visual muy interesante en el desarrollo del cultivo. Acá se puede notar la diferencia en la cantidad de espigas en cada tratamiento, ¿sí? Que también visualmente era muy interesante en el momento del ensayo.
Y les quiero presentar los resultados de la aplicación del nitrógeno en esas dos fases. ¿Qué nosotros conseguimos sacar de importante de este ensayo? Primero, este primer gráfico acá, el gráfico 2, nosotros podemos ver la influencia de las dosis en ese momento de aplicación, que sería el doble lomo. 0 nitrógeno, 2.556 kilos por hectárea. Cuando pasamos a 40 kilos de nitrógeno, 3.563 kilos por hectárea. 60 kilos de nitrógeno, 3.200 y alrededor de 3.200 también la dosis de 80 kilos. ¿Ok? Y en la espiguilla terminal, ¿cuál fue el resultado que obtuvimos con la aplicación de nitrógeno? 0 nitrógeno, el testigo, 2.721 kilos, con 40 kilos de nitrógeno, 3.300 kilos y 60 kilos de nitrógeno, 3.200 más o menos y 2.900 con 80 kilos. Vea que, mirando estos gráficos, ¿qué podemos concluir? Que la aplicación de nitrógeno en la fase de doble lomo nos aumentó el rinde en cerca de 1.000 kilos por hectárea con la dosis de 40 kilos de nitrógeno. En comparación, cuando aplicamos en la espiguilla terminal con 40 kilos de nitrógeno, llegamos a un aumento de 600 kilos por hectárea de productividad en el trigo. Mirando estos dos resultados, llegamos a la conclusión de que el mejor momento de aplicación es en doble lomo, ¿cierto? Y la mejor dosis en los dos ensayos incluso fue con 40 kilos por hectárea. Pero ¿por qué con 60 y 80 no obtuvimos un potencial mayor de rinde? Esa es la pregunta. Bueno, cabe salientar que en este ensayo nosotros tuvimos la influencia de una fuerte helada del año pasado y en el momento de la helada las dosis de 60-80 kilos del trigo estaba más retrasado en su ciclo, vegetó más tiempo porque tenía más N disponible y así la merma de producción fue mayor cuando llegó la helada. Pero mirando los resultados de este ensayo, ya podemos empezar a concluir el mejor momento y la mejor dosis. Mejor momento, doble lomo, dosis, 40 kilos de nitrógeno. Eso sería 100 kilos de urea o 200 kilos de sulfato. La fuente que utilizamos acá fue una fuente ureica, ¿ok? Solo para dejar claro. Los próximos ensayos vamos a variar aún más la dosis y también vamos a variar fuentes de nitrógeno. Eso lo vamos a presentar probablemente ya en este año cuando tengamos los resultados. Y el acúmulo de materia seca, mire que tenemos, es lineal. Salimos prácticamente de los 4.300 kilos por hectárea hasta casi 6.000 kilos de materia seca. O sea, además de aumentar el rinde del trigo, aumentamos también la cantidad de materia seca, que es muy importante para el suelo, para la cuestión de materia orgánica. Y les quiero dejar una breve información, o sea, una breve frase que es lo siguiente. Siempre llevo eso conmigo, que la información de calidad es el insumo más barato en la agricultura. O sea, no hay insumo más importante que una buena información, una información que va a agregar en el manejo, aumentar productividad y principalmente aumentar rentabilidad. ¿Ok? Si quiere conocer más sobre nuestro trabajo, yo soy Davis Diedrich, consultor agronómico, y estoy a disposición para cualquier duda acerca del trabajo que estamos realizando acá en Paraguay. Y también quiero aprovechar el momento para agradecer al doctor André del Laboratorio Agronómico, quien colaboró con nosotros en ese trabajo. Gracias a todos, un gran abrazo y estamos a las órdenes.